este caso vamos a hablar en unos instantes con José Basagoiti, en este caso CEO de Trading Pro. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer. Bueno, lo primero de todo, tenemos unos futuros bastante parados y parece que, en definitiva, pues se ha calmado ya ha pasado la euforia, no tanto depresión, pero bueno, parece que volvemos a la realidad, ¿no? Sí, además tenemos ahora la cuádruple hora bruja, ¿no? Un gran vencimiento en septiembre y es normal que el mercado esté un poco calmado hasta que realmente sepamos qué impacto puede tener, ¿no? Es verdad que varias firmas dicen que quizá no vea con mucha volatilidad, que puede ser unos vencimientos continuistas, ¿no? Con el rally que estamos viendo, pero efectivamente los mercados siguen digiriendo pues ese recorte de 50 puntos básicos que quizá podemos haber pensado que no era lo mejor para el mercado porque puede denotar que realmente hay cosas rompiéndose dentro de la economía o que hay preocupación por el mercado laboral o incluso que estamos en un entorno de dominancia fiscal y hay presiones por parte del Tesoro a la Reserva Federal, a la Banca Central, para recortar tipos ante los próximos vencimientos. Todo eso no es positivo, pero bueno, se ha quedado con la parte buena y es que Powell fue muy optimista en el discurso diciendo que estaba controlado tanto la parte de la inflación como la del empleo y como la de la macroeconomía. Es decir, la carta de los Reyes Magos, de momento el mercado ha decidido creer a Powell. Fíjate que Powell había perdido la confianza, ¿no?, en el COVID, cuando habló de esa inflación transitoria y luego una serie de discursos que no gustaron nada a los inversores, pero poco a poco ha ido recuperando esa confianza con un trabajo, desde mi punto de vista, notable. Y bueno, evidentemente el mercado se lo ha creído porque, bueno, SP500 en máximos históricos, Nasdaq no está muy lejos y bueno, el dólar, que claramente es el driver de todo, que sigue lastrado, ¿no?, por ese recorte que, insisto, parece que puede tener continuación además en próximas citas, ¿no?, del FONC. Así que, bueno, de momento a esperar la siguiente semana y sobre todo esos vencimientos y esta nueva cuadratura de los niveles cuantitativos, ¿no? Todos los traders siempre estamos muy atentos a esto. Recordemos también, bueno, probablemente el par euro-dólar, o mejor dicho, el dólar es probablemente el mayor indicador de que tal vez la Reserva Federal se ha pasado de frenada. Había muchas voces que situaban en que esa bajada de 50 puntos básicos quizá podía dejar un tanto, no tanto pesimismo, pero sí que podía dejar una sensación de que quizás estaba tratando de compensar la bajada de tipos que no se produjo en meses anteriores. Y la cuestión es, a partir de ahora, ¿podríamos ver turbulencia en las bolsas? Bueno, yo creo que, de hecho, el que se deprecie el dólar es algo que está buscando Estados Unidos. Lo está buscando tanto la parte demócrata como también Donald Trump en sus discursos ha sido contundente con esto. Necesitamos un dólar flojo para relanzar la economía, ¿no? No muy flojo, evidentemente, controlado, pero creo que no están incómodos Estados Unidos, ni la Reserva Federal, ni el Tesoro, con que el dólar pues siga bajando, ¿no? De hecho, esto favorece evidentemente a las bolsas, en general a todos los activos denominados en dólares, también al oro, que lo vemos en máximos, y creo que es buscado. Ahora bien, ¿puede llegar turbulencias? Pues esto es el problema de la bolsa, que cotiza máximos históricos porque está comprando el mejor de los escenarios. Está comprando lo que dijo Powell, que la desinflación va a llegar al 2% en próximos meses, quizá trimestres, y sobre todo que esa desinflación no va a afectar a la economía, que no se va a destruir empleo y no se va a destruir crecimiento. Es decir, que va a haber un boom de productividad. Fue muy claro, ¿no?, el presidente de la Reserva Federal en esto, y que eso iba a apaciguar un poco los riesgos que había de desaceleración, ¿no? Si esto sucede, si realmente vamos a ese ritos de oro, a ese Goldilocks, las bolsas van a seguir subiendo, evidentemente, ¿no? No hay motivos para... no está tan cara, es verdad que están en unos múltiplos algo exigentes, pero ni mucho menos a niveles como vimos en otras burbujas, para nada, ¿no? Eso sí, si por lo que sea se cae un poco, se tuerce un poco el cuento, la historia de Powell, evidentemente se va a deshacer pues un poco lo que han ido cotizando, ¿no?, que es ese escenario de Disney, digamos, de alguna manera. Entonces, pues habrá que ver en próximas semanas, próximos meses, los datos macro, que van a ser claves, sobre todo los de empleo y los PMIs, los indicadores adelantados de crédito, ¿no? Eso va a ser crucial porque, insisto, si responden con buenos datos, bueno, todo a favor para que siga subiendo. Las figuras técnicas además son de continuación, no hay de momento ninguna pauta de techo, o por lo menos que yo vea, quizás se distribuya a más largo plazo. De momento no hay motivos para ser pesimistas, a no ser, insisto, que se vayan deteriorando esos datos macro. Por lo tanto, hay que estar muy atentos sobre todo al crédito y a los indicadores adelantados. Hablamos sobre todo del ley, de los PMIs y sobre todo las ventas minoristas, ¿no? Todo esto será crucial, insisto, para saber si esa historia de Powell de que todo va estupendamente es verdad o no. Yo no me acabo de creer del todo, te voy a ser sincero. Yo sigo pensando que Estados Unidos es complicado que esquive una recesión, quizá no recesión, pero una fuerte desaceleración en el año 2025, ¿no? Es verdad que el mercado de crédito aún no
no genera miedo, no hay estrés en ese momento financiero, porque no hay una huida de los bonos high yield, los bonos de seguridad. Eso para mí es el último gran indicador que faltaría por saltar para ya avisar de una recesión. Hasta que no salga. De momento yo sigo pensando que se puede esquivar, pero bueno, evidentemente tampoco soy tan optimista como Powell. Estoy en un término gris, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero insisto, no seamos catastrofistas, y si no llega la recesión, lo más normal es que las bolsas sigan subiendo, porque estamos ahora creciendo también en earnings a 2 dígitos. Es decir, todo de momento va bien, a no ser, insisto, que se tuerza con una recesión. Si eso llega, evidentemente vendrá con correcciones. Como no sabemos, no somos futurólogos, tendremos que ir analizando pues semana a semana, mes a mes, los datos macro, y por supuesto lo iremos contando. La retórica futbolística, partido a partido, o dicho en el lenguaje banco central o banqueros centrales, en este caso data dependientes. Lo cierto es que en ese escenario Disney que tú antes citabas, las estrellas siguen siendo las tecnológicas. ¿Qué hacemos con este sector? Bueno, evidentemente el índice ha rotado, es decir, SP500 ahora, bueno, y en general Nasdaq, bueno, toda la economía estadounidense es una economía mucho más tecnológica. Hace 20, 30 años era todo lo contrario, se ha desindustrializado de alguna manera, y es normal que sea el sector que tire. Además, estamos ante esa irrupción, ¿no?, pues de una nueva revolución, que es la inteligencia artificial, y se está poniendo en precio. Mucha gente habla de burbuja, yo no lo creo. Tampoco sabemos, ¿no?, el impacto que va a tener a 5 o 10 años, ¿no?, y la reducción de costes que va a suponer para las empresas, y por tanto el aumento de la productividad. Pero bueno, de momento, pues oye, hay que adaptarse, ¿no?, a la nueva economía, estos tecnológicas, y serán siendo los líderes de mercado desde mi punto de vista. De hecho, vemos como las megacaps, ¿no? Antes hablabais de Tesla, de Meta, ¿no?, como estaban siendo hoy también las ganadoras. Pues posiblemente lo sigan siendo. Entrará alguna más, mucha gente habla de Palantir o algún nuevo valor que puede dominar también la tecnología en los próximos 10 años, pero desde mi punto de vista, a lo que hoy son las magníficas, les siguen quedando mucho recorrido. Evidentemente podemos ver alguna cara, es decir, ciertas correcciones o consideraciones más bien de la tendencia, pues nos pueden servir para entrar a buenos precios. Por eso siempre en estos entornos quizás sea interesante también mantener ciertos ratios de liquidez, por si llegan caídas, pues poder seguir acumulando. Para mí, de momento, sigue siendo el sector líder, lo seguirá siendo, así que evidentemente el Nasdaq tiene que ser siempre un índice a tener en cartera, a largo plazo, evidentemente, teniendo en cuenta las oscilaciones de corto plazo, donde ahí los traders sí que pueden hacer especulación, pero si tu inversión es de 5, 10, 15 años, pues para mí, y esto es una opinión personal, el tecnológico es el índice a tener en cartera, o por lo menos en una cartera diversificada, que tenga peso. Del sector tecnológico, un par de apuntes más corporativos. El primero, Nike, de momento, o Nike, subiendo en preapertura más de un 6%. No sé si es tanto por ese nombramiento, el que fuera, bueno, el que ha estado en la compañía los últimos 35 años, va a pasar a mejor vida a partir del mes de enero, o quizá algunas previsiones peores de lo esperado de la compañía para el conjunto del ejercicio. No sé cómo ves al valor. No, claramente es por lo que comentas, ¿no? Ese cambio que va a haber también en el equipo directivo, ¿no? Eso, el mercado suele reaccionar mucho ante eso. Hace poco lo vimos, por ejemplo, con Starbucks, ¿no?, cuando fichó al CEO de Chipotle, y leímos con subidas, no sé si eran del 10, 15%. Es decir, son nombramientos, por lo general, cuando hay un cambio a nivel cualitativo, como se valora a nivel cualitativo, estos cambios, ¿no?, en los equipos directivos y tal, tienen mucha importancia. Y Nike, como dices, creo que está respondiendo ante esa noticia. A nivel ya más macro, esas volatilidades que nos está dejando, evidentemente, afectaría, o sea, veríamos en general en todo el sector, ¿no?, de marca deportiva, ¿no?, incluso de consumo retail, y no lo estamos viendo. Por lo tanto, la explicación de la volatilidad de hoy, evidentemente, viene derivada de cómo está tomándose el mercado, pues ese cambio, como comentas, en el equipo directivo. Y la última es sobre FedEx, la empresa de paquetería que ayer presentaba resultados al cierre, y bueno, pues a la vista está que no están gustando al mercado, porque de la última noticia que tengo estaba cayendo a doble dígito. No han gustado sobre todo las previsiones bueno, en este caso de ingresos de su último trimestre, y también las previsiones para el conjunto del año. Sí, malas previsiones. Aquí sí que preocupa, ¿no? FedEx sí que está muy pegado al consumo, ¿no? Siempre al consumidor final, y realmente que es una empresa enorme en Estados Unidos con muchísimo peso. Bueno, pues que presente unas malas previsiones es algo. Hay que ver si otras empresas del sector, evidentemente, pues continúan, ¿no?, con estos malos, mal conference, estas malas previsiones. Pero bueno, de momento es algo puntual. Además es un trimestre, pero bueno, evidentemente afectando mucho con caídas, como dices, de doble dígito, ¿no? Si vemos que compañías, ¿no?, como digo, muy pegadas al consumo, ahora mismo lo que importa en Estados Unidos es mucho el consumo, que representa el 70% del PIB, no lo olvidemos, pues vemos también
también grandes cadenas minoristas, ¿no? Como Target, como Walmart, o incluso que venden productos como Starbucks o como McDonald's. Esas empresas que, insisto, están muy pegadas al consumo. Hay que estar muy atentos en estos resultados a ver qué previsión, no tanto los resultados trimestrales, sino la previsión, ¿no? Como hemos comentado, esas proyecciones, porque si se deterioran, como ya estamos viendo en ciertas empresas, en agregado, ahí sí podemos empezar a pensar que quizá el cuento, como decimos, no sea tan bonito como lo quiere pintar Powell. No olvidemos, además, cerquita de las elecciones, quizá Powell, yo insisto, yo es lo que creo que está presionado. Es que no me cabe ninguna duda no presionado como podemos a nivel conspiranoico, ni mucho menos, pero sí ha recibido quizá cierta presión, ciertas llamadas para dejar un tono positivo antes de las elecciones y ya luego veremos quién se come el marrón, si es que viene marrón, en próximos trimestres, en 2025, ¿no? Y entonces quizás si vamos a ver esas malas previsiones, ¿no? Se extienden a más empresas, pues podemos empezar a pensar que se está deteriorando algo más la economía de lo que nos dicen los políticos, ¿no? Por cierto, es algo que nos tiene que extrañar porque siempre nos venden lo mejor de lo mejor de lo mejor. Ya lo decía Ben Bernanke, por ejemplo. Cuando hablo de políticos también hablo de banqueros centrales, ¿eh? Ben Bernanke, año 2007, también nos decía este discurso de todo muy positivo, hablaba de soft landing y luego mirad lo que vino. No estoy comparando ciclos ni mucho menos, pero sobre todo para que no nos creamos siempre lo que dicen los banqueros centrales. Así que bueno, habrá que estar atentos. FedEx hoy, pero bueno, próximas resultados, si se extiende evidentemente más previsiones, pues cuidado. José, un día dedicamos un capítulo a las mentiras o las mentirijillas de los banqueros centrales. José Basagoiti, Trading Pro, gracias y Muchas buen gracias, negocio. un placer. Igualmente.